¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? ¿Todo Takumi? Después de haberme hecho ese video infernal de Itachi, que era como revivir el genjutsu que le hizo a Kakashi porque no terminaba más de hacer ese video, tengo la posibilidad de hacer videos que me quedaban pendientes y que no me llevan tanto a hacerlos. Y aprovechando la ocasión, voy a hacer este video que le prometí a un usuario que lo iba a hacer antes de que termine el año. En serio, perdón. Pero bueno, finalmente me decidí en hacerlo. Obviamente, si no te viste el anime, dale una chance, dale una oportunidad. Mirate este anime que es una obra de arte, no te lo voy a decir de nuevo. Así que por favor, si te cruzaste con este video y no lo viste todavía, no te spoilees, que la primera experiencia de esta obra de arte no se vive dos veces. Así que sacando eso de lado, voy a hablar de la despedida de Spike al Bebop, que en esta ocasión le viene tocando el turno a Faye Valentine. Y bueno, y si no viste la primera parte de la despedida con Jet, te lo dejo por ahí arriba y te recomiendo que lo veas. Pero nada, sin dar más vueltas, hoy los invito a ver conmigo el adiós de Spike a Faye Valentine. Los 3 últimos capítulos de Cowboy Bebop, Dios mío, son la freaking perfección, amigo. Pero para ponerse un poco al tanto de esta perfección, necesitan entender el contexto. Sobre todo para lo que se viene de Faye. Que me imagino que no necesito aclarar que es un personajazo. Y que está casi a nivel de Spike. Resulta que Faye Valentine viene a romper con el molde del pasado de los otros personajes. Los otros miembros del Bebop son esclavos del tiempo, personas que están atados a su pasado. Y ni siquiera personas, hasta el perro, boludo. Ain es el experimento de un laboratorio para hacer a un perro más inteligente, que es por eso que todo el mundo lo buscaba para venderlo. Entonces, se podría decir que cada uno de los personajes tiene conflictos con su pasado. Incluido Faye, ¿no? Sí, pero no. Porque este personaje es esclavo de su pasado porque no lo tiene. Que le da una perspectiva más retorcida e interesante al asunto. A ver, ¿cómo te atormenta algo que no existe? Te preguntarás. Porque si se acuerdan, Faye no tenía memorias de su pasado. Después del supuesto accidente, estos doctores rancios la despiertan y parece ser que Faye tiene pérdida de memoria. Y dichos doctores rancios no tienen ningún dato histórico de la mujer, porque parece ser que gracias a cierto accidente se perdió. Y encima de despertarte en una pesadilla así, te dicen que gracias a mantenerte viva y a cierto hijo de puta, vas a estar en deuda por los siglos de los siglos. Miren ese número. Así que pónganse en los zapatos de Faye. El único pasado del cual tenés memoria es un infierno. Tanto así que con la poca y reciente memoria con la cual se despertó, le forjaron una personalidad con mucha desconfianza. Y todo esto que le pasó no es ni de lejos lo que más la atormenta. Miren qué loco. Lo que más le provoca al personaje no dormir con tranquilidad es su falta de identidad. No sabe quién es, sufre de amnesia. Imagínate vos despertando en un hospital y no sabes quién sos, no conoces a nadie y nadie te conoce, y por este complejo existencial vagás sin rumbo, que es por eso que el razonamiento y los sentimientos del personaje se encuentran tan frágiles, siendo así utilizada por el hijo de puta ese. Todo esto, en el caso de Faye, se potencia 10 veces más, porque fue despertada en un tiempo en el cual no pertenece. No pertenece a un lugar porque no tiene recuerdos para saber dónde pertenece, y tampoco pertenece al tiempo. La mina fue despertada como 50 años después. No conoce nada de la cultura, la sociedad, ni qué le pasó al planeta. O sea, la mina está separada del espacio-tiempo. Y si me permiten ponerlo así, si está separada del espacio y el tiempo, está separada de la realidad. La mina no pertenece ahí, está en un cuadro totalmente diferente. Está separada de esa realidad, no pertenece acá. Y así, muchachos, es como tenemos a un personaje irreal que vaga sin rumbo, atormentada por su pasado no existente.
puta madre, Cowboy Bebop. Y poniéndote todas estas cosas enfrente, se podría decir que es un fantasma en pena. Y esto no lo saqué de cualquier lado, te lo dice el autor a través de una escena excelente. Resulta que Ed le dice a Faye que tiene una pista de dónde puede encontrarse su viejo hogar, que no termina encontrando, pero sí termina cruzándose con una vieja amiga del pasado, que, por lo que conté antes, tiene unos 70 y tantos. Una señora que cuando ve a Faye se describe como sorprendida, pero después de estas palabras les juro que la sorprendida va a ser Faye. びっくりしたわ。幽霊かと思った。昔のままなんだもの。ほら、未練のある場所に出るって言うでしょ。 Faye al segundo se siente identificada por cómo la definió la señora. Un fantasma, un espíritu que vaga sin rumbo y que se aparecen en lugares en los que tienen remordimientos. Más claro imposible. Qué genio, Watanabe. Luego de esto, y gracias a las cosas que estaba viendo Faye últimamente, recupera los recuerdos y sabe finalmente dónde queda su casa. Y antes de partir con la nave, Ed sorprende a Faye preguntándole dónde iba, y ella le responde al lugar donde pertenece. Y además le dice que todos tienen un lugar donde pertenecen, solo que tienen que buscarlo. El tema es que ella consideraba que pertenecía en su viejo hogar, y por eso, una vez que tiene sus memorias de nuevo, va a buscarlo, donde realmente se revela que el lugar donde ella consideraba pertenecer no existe más. Se encuentra todo en ruinas y Faye una vez más sufre las consecuencias por ello. Gracias a todo el contexto ese que acabo de poner recién, vamos a entender un poco mejor la despedida de Faye y Spike. Retomamos donde dejamos la primera parte. Luego de la charla con Jet, Spike se dirige hacia la salida para tener su última pelea contra Vicious, hasta que es detenido por cierto personaje que lo apunta con un arma, que termina siendo Faye. Esto nos hace darnos cuenta de que Faye estuvo escuchando toda la charla entre Jet y Spike, porque estaba preparada para apuntarlo con un arma. Así que Faye ya sabe lo que va a pasar, sabe que su amigo se va para no volver nunca más. Faye entonces pasa a preguntarle por qué hace esto, hasta lo llama hipócrita porque capítulos antes, después de su reencuentro con el forro ese, es el mismísimo Spike, miren qué loco, el que le dice que si no tiene un pasado que al menos se enfoque en su futuro, o sea que no se preocupe por su pasado. Y Spike cuando escucha esto le responde de manera brillante con una anécdota suya. 事故でなくして片っぽは作り物だ。その時から俺は片方の目で過去を見て、もう一方で今を見てた。目に見えてるもんだけが現実じゃない。そう思ってた。覚めない夢でも見てるつもりだったんだ。いつの間にか覚めちまってた。 Es gracias a estas palabras que Faye se da cuenta de lo atormentado que vivió toda su vida Spike. Y si no llegaste a entender, te explico. A lo largo de la serie, estos dos personajes nos demostraron compartir un sentimiento de no saber a qué tiempo pertenecer. Es así entonces que se podría decir que ambos se encuentran parados en medio de un limbo, tal como si fueran fantasmas. En el caso de Faye, no sabe si pertenece al pasado o al presente, literal está separada del tiempo, que es por eso que busca desesperadamente su pasado. Y por otro lado, Spike utiliza la anécdota del accidente en su ojo para explicarle a Faye que también se encuentra en un limbo. Tenía su vista alterada, su percepción de la realidad estaba alterada por su pasado, porque con uno veía el presente y con el otro veía el pasado. Y es por esto que dice que estaba viviendo un sueño del cual todavía no se había despertado, porque era algo irreal. Su sueño constante de escaparse con Julia y vivir una nueva vida era el responsable de nublar su presente que según la anécdota del ojo no avanzaba y se encontraba en un sueño, hasta que finalmente la muerte de Julia hizo que despertara, o sea que su vista alterada, que en otras palabras es su sueño, terminó. Spike después de esto empieza a caminar, ya que después de haberle dicho eso a Faye, pretende que ella entienda el por qué él tiene que irse. Sin embargo, ella no lo acepta, y es por algo que voy a mencionar acá.
Faye confiesa que había recuperado los recuerdos sobre su pasado. Otro signo más a la lista que nos dice que ya sabía lo que iba a pasar. Porque si se acuerdan, ella cuando sale de la ducha ya con las memorias recordadas, no le dice nada a Spike. Es algo muy personal de ella. Ni siquiera se lo dice después de haber vuelto del lugar y de encontrarse con Julia. Pero ahora que sabe que su amigo se despide para siempre, se lo cuenta. Que, y vale la pena aclararlo, nos demuestra el valor del personaje ante esta confesión, tanto que nos muestran cómo le tiemblan las manos, ya que sabemos bien que Faye, debido a su historia, es muy orgullosa y sobre todo muy cerrada, ocultando la mayoría de las veces sus sentimientos y actuando de manera orgullosa al extremo, con actitudes extrañamente arrogantes y que trataban de poner siempre en cuestionamiento su fidelidad y, más importante, su amistad con el grupo. Cuestión que ella sigue sin entender por qué Spike se tiene que ir. ¿Por qué es que tiene que seguir mirando hacia el pasado? ¿Por qué tiene que volver a eso? E incluso ella se pone de ejemplo. Le dice que el recuperar las memorias de su pasado no le trajo más que problemas. Fue inclusive peor para Faye. Y eso es justamente lo que le trata de decir a Spike, que el estar tan comprometido con tu pasado puede hacerte daño. Y al mismo tiempo que se dio cuenta de que no pertenecía más a ese pasado no existente, que su lugar era en el presente con los miembros del Bebop. Y de esto se da cuenta, por ejemplo, cuando está en el aeropuerto. Como sabemos, Faye no sabe dónde pertenecer y escucha a una mujer que está en la misma situación que ella, que dice en voz alta que no pertenece en ningún lado y que siempre será una carga, hasta que a lo lejos se ve un familiar que viene a buscarla, diciendo que se iba a ocupar de ella y devolviéndole toda la felicidad que una persona debe tener. Esto Faye se lo queda viendo y despierta cierta intriga en el personaje. Justamente después de esto, ella recibe en la nave un llamado de alguien, que resulta ser Spike, llamándola porque Jet está gravemente herido y necesitan de su ayuda. O sea, que necesitan de Faye. Ella igual se pone con esa actitud súper orgullosa y fría ante Spike, pero muy en el fondo sabe que la necesitan. Y sobre todo, que es parte del grupo, como si fuera parte de aquella familia que le devolvió la felicidad a aquella señora. Y es gracias a esto que en la escena de la despedida con Spike, ella se da cuenta de lo que significa pertenecer, que después de todo, pertenecer no significa estar en un tiempo o un espacio adecuado, sino que perteneces a una o a varias personas, que en este caso es la nueva familia de Faye. Pueden imaginarse cómo le queda la cabeza a alguien después de recién haber descubierto el real significado de pertenecer. Y que una vez que lo descubras, tu mejor amigo se vaya del grupo para no volver nunca más. Faye sigue sin entender y le pregunta a Spike por qué hace esto. ¿Por qué tiene pensado embarcarse en un viaje en el cual sabe que va a morir? Y muchachos, he aquí la respuesta icónica y fenomenal que da Spike. 死にに行くわけじゃない。俺が本当に生きてるかどうか確かめに行くんだ。Con una sola frase, Faye se queda sin palabras. Se queda muda porque Spike le replicó de manera excelente lo que quería hacerle entender a Faye. El significado del sueño nunca fue literal, ya que el personaje no estaba en la realidad. No tenía un sentido para vivir más que el sueño de irse con Julia a vivir una nueva vida. Y por ende, se podría decir que nunca estuvo vivo. Lo único por lo que vivía era por la ilusión de tener una última oportunidad con Julia. De ahí a que le diga a Jet que ya había muerto una vez, gracias al rechazo de Julia para irse a vivir juntos otra vida. Y hablando de Jet, ¿se acuerdan de esta parte? Que creo que la mencioné en el primer video. En esta escena, Jet se acerca a Spike para contarle una historia un tanto peculiar. Un cazador lastimado y moribundo es rescatado por un avión. Una vez arriba y al borde de la muerte, subrayado muerte, ve que dicho avión pasa por una colina nevada y este cazador fija su vista en ella y dice en voz alta: ahí es donde me dirigía. Jet termina de contarle esto a Spike y le dice muy enojado que odia este tipo de historias, porque la gente usualmente tiende a pensar en el pasado justo antes de la muerte, como si estuvieran buscando pruebas de que estuvieron realmente vivos. Es así como nos damos cuenta
que la respuesta que le da Spike a Faye se construye a base de la historia que le contó Jet, en la cual el personaje se identifica como ya pasó recientemente en la historia del gato atigrado. Luego de la respuesta icónica de Spike, este se marcha lentamente hacia su propia muerte. Y hay dos detalles acá buenísimos que me encantarían resaltar. El primero y más importante por parte de Faye. La cara de resignación que nos pone su personaje nos indica su dura aceptación de la despedida de Spike, casi como lo fue con el caso de Jet. Pero Jet es un tanto más racional, cosa que no está muy presente en la personalidad de Faye. Y por eso ella responde con más orgullo que aceptación, apuntando con el arma primero a Spike y después desviando las balas al techo. Es un acto de mucha frustración y orgullo que tiene el personaje, porque sabe que no puede hacer nada. Debería matarlo a Spike para detenerlo. Y la come tanto el orgullo que los gritos de desesperación y llanto por Spike se traducen al eco producido gracias a la lluvia de disparos que tira Faye al techo. Y en segundo lugar, como detalle, la actitud de Spike ante tales disparos. Una persona escucha el disparo de un arma y reacciona. Se da vuelta algo. Acá en Argentina, que se escuchan disparos todo el tiempo, antes de escucharlo ya estás corriendo. Pero el personaje ni reacciona, porque sabe que Faye no puede hacer nada para detenerlo. Es así como el personaje finalmente entiende lo que le quiere decir Spike. El flaco vivió toda su vida con la esperanza de tener una última chance de irse a vivir con Julia. Tanto es así que a Jet, después de haberle contado la historia, él le cuenta por su lado que hubo una mujer que realmente sentía que estaba viva. Y que dicha mujer no se trata ni más ni menos de su otra mitad que estuvo buscando durante tanto tiempo. Y la cara de Jet te dice todo. Acá Jet se dio cuenta de que no era un simple amor del pasado, sino que era parte de su vida y que sin ella estaba incompleta, indicándonos nuevamente que Spike sin ella no se sentía vivo. Y acá también es cuando podemos trazar una línea de diferencia entre Spike y Faye, porque Faye descubrió finalmente que su lugar era el bebop. Ella pertenecía al grupo, pero Spike, por otro lado, lamentablemente no tenía como lugar el bebop. Él, desde que conoció a Julia, pertenecía a una vida con ella. Y por la muerte de Julia, le quitaron el lugar donde él realmente pertenece, como le está pasando en este momento a Faye. Faye, a diferencia de Spike, lo que puede hacer es superar, mientras que Spike se decide de una vez por todas enfrentar su pasado, en vez de escapar como estaba haciendo antes con su sueño de irse a vivir con Julia, y con el objetivo de que su pasado no lo vuelva a perseguir nunca más, como por ejemplo las personas que querían asesinarlo. De este modo le busca una resolución a su vida y concluir de una vez por todas la historia de aquel vaquero del espacio. Seguime en Twitter. Muchachos, gracias por ver el video. Si te gustó, seguime en Twitter, que voy a estar publicando boludeces por ahí. Compartilo con la gente que pienses que le puede gustar este video. Haceme el favor de tirarme un lindo like. Y si te suscribís, muchísimo mejor. Y nada más, muchachos. Y como dice Akijo, Nachi yo.